Días. Hoy para mi actividad de mejoramiento les voy a presentar la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia. Para empezar, la Guerra de los 30 años fue un acontecimiento muy importante en la Edad Moderna por 4 razones. La primera fue que surgió la libertad religiosa. La segunda es que se encontraron guerreros muy importantes como Gustavo Adolfo, Wallenstein y Turena. La tercera es que Francia consiguió el predominio de Europa Central, o pues de naciones de esta. Y la cuarta es que se restableció el equilibrio europeo. 30 años surge por un conflicto bélico en Bohemia, en el Sacro Imperio Romano y Germánico del año 1618 al año 1648, cuando se da la Paz de Westfalia. La guerra tuvo un carácter político, religioso y de orden internacional. En el religioso podemos encontrar dos causas. La primera fue el afán del emperador Fernando II de Alemania por unificar sus estados, imponiendo el catolicismo. Y la segunda causa fueron las luchas religiosas en Bohemia. Político también podemos encontrar dos causas. La primera fue la de este mismo emperador de Alemania en transformar el imperio alemán, que era electivo, en un imperio hereditario para poderle dejar el gobierno a su hijo. Y el segundo fueron las peleas o pues los conflictos que tuvo el emperador con los príncipes que gobernaban sus estados. En el judicial podemos encontrar también dos causas, la cual la primera es el plan de Francia para arruinar la Casa de Austria, de esta manera restableciendo el orden político, y la segunda fue los conflictos por el comercio entre Alemania con Cundinamarca y Suecia en el mar Báltico. La Paz de Westfalia se refiere a dos tratados de paz que se firmaron en Osnabrück y Münster el 15 de mayo y el 24 de octubre de 1648. Este último se firmó en la Sala de Paz de Münster, en la ciudad histórica de Westfalia, para darle finalización a la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años en España y los Países Bajos. En los tratados participó el emperador Fernando II de Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, la monarquía hispánica, los reinos de Francia y Suecia, las Provincias Unidas, o mejor conocidas como los Países Bajos, y algunos príncipes también del Sacro Imperio Romano Germánico. Westfalia dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa Central, basado en la soberanía nacional. Esto fue un hecho muy importante para los historiadores, ya que en Westfalia se estableció que era necesaria la identidad territorial para la existencia de los estados, teniendo en cuenta también la concepción feudal, donde los territorios y los pueblos constituían un patrimonio hereditario. De esta manera se generó el concepto de Estado-Nación. Anteriormente, en el Tratado de Westfalia surge el concepto de Estado-Nación, lo cual es una organización política donde el territorio tiene que ser definido, la población es constante y tiene que existir un gobierno. En este tratado se termina con el orden feudal y se da paso a organizaciones territoriales que tienen un gobierno que conoce sus límites espaciales y de poder. En esta imagen podrán encontrar consecuencias de la Paz de Westfalia, sin embargo les voy a comentar las 4 que fueron las más importantes. La primera fue el predominio de Estado-Nación, la afirmación de las monarquías absolutas, la recomposición de los mapas políticos en Europa y la libertad y la igualdad en la religión.